saludo, mucho gusto, mi nombre es Diana Cerón y en esta oportunidad les voy a hacer la exposición de lo que fue mi trabajo de investigación denominado Concepciones y Prácticas de la Enseñanza a la Lectura en Educación Inicial. En este proceso me acompañó la doctora Betsaida Riascos. La enseñanza a la lectura, al ser un tema de interés mundial, ha sido estudiado por diferentes autores y organizaciones como la UNESCO y la OCDE. Estos hacen énfasis en el desarrollo de habilidades lectoescriturales en las poblaciones y lo colocan como un indicador de desarrollo. A nivel nacional se han implementado las pruebas internacionales PISA y las pruebas Saber 11 con el fin de evidenciar el nivel en el que nos encontramos. De acuerdo a los resultados del 2021-2022, el nivel es bajo tanto en las habilidades de lectura crítica como en las competencias en lectura. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de fortalecer o mejorar estos resultados, ha implementado diferentes iniciativas, entre ellas el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa, denominado el Programa Todos Aprender, el cual se viene desarrollando a nivel nacional desde el 2012. En el 2018 estableció el programa de Aprendamos Todos a Leer a Tal, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura en educación inicial en los grados de transición hasta tercero. En el establecimiento educativo Pascual Correa Flores se vienen desarrollando los dos programas anteriores, adicional el de Educación Rural para Antioquia, ERA. Estos tres programas buscan fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en relación a la enseñanza del área del lenguaje y a las habilidades específicas de lectura y escritura. De acuerdo a las investigaciones de Silva, Uribe, Núñez y otro, en ese establecimiento educativo también se ve la necesidad de articular mejor los contextos locales a través de la enseñanza de la lectura. Como en todo proceso de búsqueda de soluciones, la primera estrategia es conocer el contexto y por ende a sus actores. Por eso se piensa en cuáles son esas concepciones y prácticas de los docentes de educación inicial de la institución educativa Pascual Correa Flores del municipio de Amagá, en relación con el proceso de enseñanza a la lectura, con el fin de determinar esas concepciones y esas prácticas. Se piensa entonces en 4 preguntas secundarias y con ello los objetivos específicos, los cuales les explicaré mejor en los resultados. Dentro de esas preguntas secundarias, entonces se pensó en conocer cuáles son las concepciones y prácticas de los docentes sobre la enseñanza de la lectura en educación inicial, cuáles son las concepciones de los estudiantes y de qué manera estas concepciones y prácticas se alinean con principios de la didáctica contextualizada por ser uno de los ejes de los programas que se vienen desarrollando. De igual modo, se pensó en conocer cuáles estrategias y actividades de cualificación desarrollan los docentes para la enseñanza de la lectura en educación inicial. Se parte entonces de los supuestos teóricos de que para los docentes la lectura es una habilidad, un logro cognitivo, y en cuanto a la práctica, que es un proceso de conformación de hábitos que va desde lo alfabético hasta llegar a la palabra y la oración. De igual modo que requiere de estrategias de repetición y algunos materiales como la cartilla de Nacho Lee. Esta investigación se considera relevante desde 3 puntos de vista, entre ellos esa relevancia social es comprender que la lectura se ve como ese desarrollo de esa habilidad cognitiva y social que influye en el éxito académico y social de los estudiantes. De igual modo que los resultados pueden fortalecer la enseñanza de la lectura en dicho establecimiento educativo y retroalimentar los programas que se vienen desarrollando. En cuanto a las aportaciones teóricas, sirve en la construcción de los currículos, los cuales pueden integrar el contexto en la enseñanza de la lectura. De igual modo se pueden desarrollar nuevas maneras de entender la enseñanza de la lectura en educación inicial y en los contextos rurales. En cuanto a la aportación metodológica, esta investigación puede servir de base a futuras investigaciones que deseen comprender las concepciones y prácticas de la enseñanza de la lectura en educación inicial, a partir del paradigma cualitativo constructivista y la triangulación de 3 fuentes de información, como fueron en este caso los profesores, los estudiantes y los planes de clase. La teoría que se utilizó en esta investigación es la teoría social constructivista de la educación en términos de Carr, Álvarez, Valdés y Rodríguez, quienes consideran que el contexto es indispensable en ese aprendizaje significativo. De igual modo, en términos de Valdés, para que se logre ese aprendizaje significativo se deben cumplir con ciertos principios, entre ellos que el aprendizaje sea activo, constructivo, colaborativo, sobre todo contextualizado, intencional y reflexivo. Una de las categorías de estudio que se establecieron para esta investigación fue el de enseñanza de la lectura y se hizo la conceptualización de cualificación en términos de Bambino y Jiménez, quienes consideran que está relacionado con la preparación del docente, con la formación profesional
o con las competencias profesionales en términos de NOVA. En cuanto a la conceptualización de enseñanza, para Hernández tiene que ver con ese proceso que se genera o que permite la generación de conocimientos a partir de la disposición del estudiante y de las habilidades del docente. Para Granada y Rodríguez también tiene que ver con las concepciones, con la formación, incluso con las políticas educativas. En cuanto a los procesos de enseñanza de la lectura por parte del docente, se establecieron algunas concepciones en relación al término de lectura y en este caso les voy a dar a conocer solo la que se establece en los lineamientos curriculares del área del lenguaje. En este documento se especifica que la lectura es un proceso que involucra 3 factores, el texto, el contexto y el lector, y para que se logre una comprensión, se debe dar la interacción de estos 3 factores. También existen algunas discusiones en relación a los enfoques de la enseñanza de la lectura, los cuales en términos de Acero, Casani y González están definidos como el enfoque lingüístico, psicolingüístico cognitivo y el sociocultural. En cuanto a los métodos de enseñanza de la lectura, Cristóbal, Pascual y Salamanca hablan de 3 métodos: el sintético, en el cual los estudiantes, los alumnos reconocen las letras, con ellos forman las sílabas y con las sílabas forman las palabras. Mientras que en los métodos analíticos se trata de que el estudiante reconozca las palabras, sus significados, al igual que la conformación de las oraciones. En cuanto al método ecléptico, se dice que este método trata de utilizar o implementar de los 2 métodos anteriores las estrategias y los recursos que se consideran pertinentes de acuerdo al contexto. En cuanto a la definición de didáctica, Gutiérrez y Hernández lo consideran como una disciplina en la cual se asegura la transposición de saberes. Por eso se habla de una ciencia práctica, una ciencia de intervención, que es llevar la teoría a la práctica en términos de Navarra y Chevalar. De igual modo que responde al qué, al cómo y al para qué de la enseñanza si lo vemos en los términos de Quintero. Estas definiciones también están asociadas a ese saber didáctico que debe tener el profesional, el cual está compuesto de ese conocimiento tanto de la didáctica general como de la didáctica específica en términos de Camilleri y Monetti. En cuanto a la didáctica contextualizada, para esta investigación se tomó como un enfoque pedagógico que vincula y adopta contenidos, actividades, la visión institucional y normativa. Todo esto se ajusta a las realidades de la escuela, de los estudiantes y de las comunidades, de acuerdo a la postura de Bazán, Zupa y otros. La didáctica contextualizada de la enseñanza de la lectura, por su parte y en términos de Ortega, tiene que ver con esa posibilidad de buscar estrategias que dotan de sentido y significado el acto de leer. Por eso se habla de que está asociado al socioconstructivismo y que sea una concepción holística, ya que se centra en las experiencias y en la acción mediada por el contexto. Con respecto a los diferentes estudios sobre los 2 conceptos centrales de esa investigación, sobre la enseñanza de la lectura se encuentran diferentes ejes temáticos, los cuales organicé de la siguiente manera: las concepciones de los docentes sobre la lectura, las concepciones y prácticas de la enseñanza de la lectura, las intervenciones pedagógicas para la enseñanza de la lectura, estudios documentales sobre currículos de lectura, docentes y comunidades de aprendizaje. En cuanto a los estudios sobre la didáctica contextualizada, entonces los ejes fueron la relación de estrategias de enseñanza de la lectura y los contextos locales, el desarrollo profesional docente e inclusión de realidades de los estudiantes, las condiciones de enseñanza de la lectura en el sector rural, que fue uno de los documentos de una de las investigaciones, mejor dicho, la única que encontré relacionada con el sector rural, la cual me la brindó Rodríguez y otros. Otro eje fue el conocimiento y procesos para desarrollar la competencia lectora. Por efectos de tiempo, pues obviamente no les voy a decir los nombres de los autores, pero los coloqué ahí. Esa investigación parte de ese paradigma constructivista social que, de acuerdo con Creswell, busca entender el mundo en el que viven y trabajan los individuos, sus experiencias y el significado que le brindan a cada uno de ellos. En este sentido, esta investigación también adopta un método cualitativo, ya que estudia el fenómeno en su contexto natural sin buscar manipular variables, como lo menciona Hernández. De igual modo, adopta un estudio de caso de corte descriptivo e interpretativo, el cual en la postura de Simón permite indagar el interior de un grupo focal y alcanzar interpretaciones con base en las voces de los participantes, que en este caso fueron 8 docentes y 18 estudiantes. Para esta investigación, los instrumentos que se utilizaron fue la entrevista a profundidad realizada a los docentes, la entrevista semiestructurada para los estudiantes, los planes de clase. Para esto se destinó un tiempo aproximado de 6 meses.
También se utilizó la validación con expertos, en este caso 3 doctores, y se hizo el pilotaje con la colaboración de una docente y estudiantes de educación inicial, pero que no participaron en esta investigación. Para el análisis y triangulación de información se tuvo en cuenta la propuesta de Hernández y sobre todo los 7 pasos de Marshall y Rodman, entre ellos el organizar la información como se muestra en la siguiente tabla, hacer el análisis y llegar a esto, a los resultados. Entonces, para explicar los resultados, el primer objetivo que se estableció fue reconocer las estrategias y actividades de cualificación que desarrollan los docentes para la enseñanza de la lectura en educación inicial. Toda esta información la organicé en algunas categorías y por efectos de tiempo solo les voy a mencionar las que considero más relevantes. La primera de ellas es la necesidad de una cualificación apropiada para la enseñanza de la lectura y como se puede ver en la tabla, los docentes cuentan con diferente formación que va desde normaliza hasta maestría y solo una docente cuenta con formación en lengua castellana. En cuanto a los años de experiencia, se puede evidenciar que la que menor años tiene es 10 y hay incluso 2 que están en un rango de 30 a 35 años. En cuanto a esa cualificación, los docentes consideran que se forman a través del programa Todos Aprender de Alianza ERA y que también ejercen, digamos que dentro de su autonomía, buscar videos como YouTube, realizar materiales, escuchar las experiencias de algunos compañeros, trabajar en comunidades de aprendizaje. Mientras que la docente 6 considera que aunque para esa cualificación se cuenta con la preparación, con la motivación o con la empatía, no es lo mismo cuando se tiene la formación de base en lengua castellana a cuando no se cuenta con ella y es necesario acudir a estas diferentes estrategias. El segundo objetivo se enfocó en identificar las concepciones y prácticas de los docentes sobre la enseñanza de la lectura en educación inicial y por eso se consideró importante reconocer primero cuál era la formación de los docentes y los años de experiencia. En cuanto a las concepciones, los docentes consideran que la enseñanza de la lectura es un proceso que tiene una visión analítica y sintética, que ellos juegan un papel facilitador y que la enseñanza de la lectura, al igual que el modelo pedagógico, guardan una conexión. En cuanto a las prácticas, consideran que el cuento es esa puerta de entrada, que se enseña primero la lectura y luego la escritura, y que en cuanto a los métodos se utilizan el sintético y el analítico y algunos llegan al eclecticismo didáctico. Todo esto producto de estos resultados. Entonces, la primera pregunta que se le hizo a los docentes fue en relación de para ellos qué era la lectura. Y como se puede evidenciar, la enseñanza de la lectura es un proceso con diferentes acentos. Para la docente 4 tiene que ver con los estudiantes porque ya lo dice, es un proceso que se debe tener en cuenta en los saberes previos, la lectura del contexto, entre otros. Mientras que para la docente 3 sí es un proceso, pero tiene que ver más con los docentes, con esa necesidad de capacitación para poder motivar a los estudiantes a leer. Mientras que para la docente 5 es un método porque ese proceso requiere de diferentes formas adecuadas para lograr que los estudiantes puedan leer. De igual modo, y como se observa en esta organización de la secuencia didáctica, por eso se habla de que es un proceso donde primero la lectura y luego la escritura, el cual en términos del estudiante 7, él dice, la maestra nos enseña a leer las palabras completas y nos hace dictado de las palabras. Otra de las categorías es la práctica de enseñanza de la lectura entre el método sintético y analítico llegando al eclecticismo didáctico. Esto se pudo evidenciar en los planes de clase. Ellos tienen una secuencia didáctica en 4 momentos, en los cuales 3 se desarrollan de forma presencial y 1 con el compromiso pedagógico, el cual es el momento de profundización y práctica. En ese momento de exploración se puede evidenciar que los docentes desarrollan diferentes estrategias enfocadas en el método analítico cuando hacen estrategias de prelectura, los presaberes, la lectura del título, entre otros. Y recurren también al método sintético cuando hacen el reconocimiento de letras, ejercicios fonológicos, entre otros. En términos de la docente 1, ella nos dice que considera que intenta trabajar desde el método global, pero debe retomar bastante el silábico y el alfabético por los mismos procesos que llevan los estudiantes, ya que no todos los docentes trabajan de la misma manera. Y eso obviamente se relaciona con las palabras de la docente 3, quien dice que ella trabaja con el cofrecito de palabras, que les enseña las siglas que conforman palabras, entre otros. Entonces aquí se puede ver que la maestra 3 trabaja desde el método sintético y la maestra 1 trata de trabajar desde el método global, pero debe acudir a estrategias del método sintético. El tercer objetivo estuvo enfocado en establecer en qué medida las concepciones y prácticas de la enseñanza de la lectura de los docentes
se alinean con principios de la didáctica contextualizada, y aquí se habla de una coherencia y contradicción entre estos métodos. Algunos consideran que se alinean y otros no, de igual modo que la lectura es ese medio que permite contextualizar las realidades de los estudiantes y las preferencias en lectura. Eso se puede evidenciar en estos resultados cuando se les pregunta a las docentes que si consideran que el método que utilizan se alinea con el modelo pedagógico de la institución, y la docente 7 es muy sincera al decirnos que ella utiliza el método silábico y que aunque reconoce que el método pedagógico es el social humanista, este método no se alinea o no responde al constructivismo porque solo se repiten consonantes y vocales, pero se deja de lado el sentido de las palabras, es decir, ella reconoce esa importancia, pero también el método que utiliza. Mientras que la docente 5 dice que sí, porque ella utiliza el método ecléctico, enfocado en tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes a partir de ese modelo social humanista. Otra de las categorías es esa lectura como ese medio para contextualizar, y en los resultados se pueden evidenciar que ellos tratan de llevar esas lecturas, de relacionar esas lecturas con el contexto de los estudiantes. Por ejemplo, cuando la maestra 8 nos dice que ella relaciona la lectura con la minería de carbón, con los proyectos de vida, entre otros. El cuarto objetivo estuvo enfocado en identificar las concepciones de los estudiantes sobre la enseñanza de la lectura en educación inicial. Aquí se pudo ver las diferentes voces en los términos de ellos. Entonces, como se ve aquí en esos resultados, los estudiantes conciben la lectura o piensan que es importante por diferentes razones. Algunos lo ven desde ese desarrollo cognitivo para poder ser más inteligentes, otros lo ven desde la función de la vida cotidiana para poder leer la Biblia y para poder leerle a los padres, otros desde el desempeño escolar, otros para avanzar en el proceso educativo, o sea, para poder pasar de un grado a otro o para satisfacer gustos personales, para no ir a consumir, por ejemplo, cosas vencidas, como lo decían ellos. En cuanto a las concepciones sobre la enseñanza de la lectura, es decir, los materiales, el abordaje de la lengua, el ritmo y la metodología, ellos consideran que se aprende a leer mediante un libro, haciendo ejercicios de decodificación, también que se puede hacer a través de un ritmo de enseñanza despacio. Entonces, en los términos del estudiante 3, él dice: me gusta que me enseñen a leer de forma divertida, por ejemplo, con los libros para niños. Todos estos resultados permiten llegar a pensar en que se concibe la enseñanza de la lectura como una actividad que involucra al cuerpo, porque por lo general empiezan con ejercicios asociados al juego, también que existe una estrecha relación entre la lectura y la escritura, que los enfoques se alinean con la visión analítica, pero se deben bajar a lo micro por las mismas necesidades del contexto, que las percepciones de los estudiantes sobre la lectura y su enseñanza están influenciadas ampliamente por los profesores, por lo que ellos les han dicho y por sus metodologías, que existen diferentes actores, es decir, que no solamente enseña el docente, sino que también enseña el padre de familia, los hermanos mayores, los cuales pueden estar en 1 o 2 grados superiores a ellos. En cuanto a la visión y prácticas pedagógicas, se alinean los principios con la didáctica contextualizada, sobre todo a través de la lectura y la lectura de cuentos. En cuanto a la relación de los supuestos teóricos y lo que se encontró, entonces para los docentes la lectura no solamente es un proceso cognitivo, sino que también lo ven desde las visiones lingüísticas, psicolingüísticas y socioculturales. Se gestionan los procesos de comprensión textual, no solamente desde lo sintético, sino también llegando hasta lo analítico. Y en cuanto a los ejercicios de repetición, sí se hacen, pero también se utilizan la rima, las canciones y los juegos. En cuanto a la cartilla de Nacho Lee, al interior del establecimiento educativo no se utiliza, porque ellos implementan los recursos de los otros programas, pero al interior del hogar la cartilla de Nacho Lee sí es utilizada como un recurso para la enseñanza de la lectura. En cuanto a las discusiones y a las investigaciones de Fuentes, Mirandas y otros, se puede evidenciar en esta investigación que existe también una tensión entre las visiones sobre la enseñanza de la lectura y la relación de los diferentes métodos que se utilizan. En cuanto a las investigaciones de Bambino, Jiménez Morales y otra, esta investigación también permite evidenciar el perfil profesional de los participantes y sobre todo las estrategias de cualificación que ellos utilizan. En cuanto a las investigaciones de Núñez y Rodríguez, en cuanto a la comprensión de la enseñanza, se ve que es un fenómeno multidimensional. De acuerdo a las investigaciones de Moraes y Silva, la didáctica contextualizada se ve a través de la literatura infantil, la cual utilizan como una estrategia de contextualizar esas realidades. Según las posturas de La Cueva y de Miranda, la casa en este caso va a la escuela y la escuela va a la casa a través de estos ejercicios, o más bien a través de la enseñanza de la lectura.
Y en cuanto a las manifestaciones del constructivismo y la didáctica contextualizada, las investigaciones de Álvarez y Valdés permiten ver que en esta investigación también se da la mediación, la experimentación y la contextualización. Las conclusiones que se permite con esta investigación es visualizar que la enseñanza se ve desde diferentes posturas, entre ellas desde la postura socioconstructivista, pero también se retoman elementos de lo tradicional por los elementos sintéticos que tienen que abordar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. En cuanto a la práctica, existe una tensión entre esa relación que existe entre lo que se da en la escuela y las realidades sociales y cognitivas de los estudiantes. También que existe una necesidad de diálogo entre los docentes y las familias con el fin de lograr que se desarrolle una práctica y unos hábitos autónomos cuando los dos obviamente logran desarrollar actividades en conjunto. De igual modo que aunque los docentes no cuentan con una formación excepto de una de ellas, los docentes adoptan diferentes estrategias y actividades para mejorar la práctica. Esa investigación de igual modo permite evidenciar algunas fortalezas y oportunidades de mejora, y en las oportunidades de mejora está esa consolidación de los programas de apoyo y acompañamiento en los cuales sirve obviamente esta investigación. De igual modo, el tener en cuenta la necesidad de conectar o establecer un mejor diálogo entre las comunidades y los padres de familia. En cuanto a las amenazas que se tuvo fue el cambio de asignación laboral que me hicieron, lo cual de cierto modo también afectó en la observación de las clases como se tenía proyectado. Las recomendaciones que se tienen a futuro es en cuanto a los estudiantes, se puede profundizar en la construcción de las concepciones acerca de la lectura, de igual modo indagar sobre el impacto de la didáctica contextualizada en los estudiantes, y en cuanto a las familias, indagar sobre las concepciones y prácticas que se tienen de la enseñanza de la lectura, cómo pueden influir estas prácticas en el desempeño de los estudiantes. En cuanto al contexto, esta investigación influye o permite más bien estudiar el impacto de las características personales que pueden contribuir al éxito académico de los estudiantes con dificultades lectoras. Les dejo parte de las referencias que se tuvieron en cuenta, entre ellas las de Credwell para las investigaciones cualitativas, las de Hernández y otras de la metodología de la investigación, la definición de lectura por parte del Ministerio de Educación Nacional, entre otras. Muchas gracias.